Preparándonos para el matrimonio. Una guía para parejas cristianas. Por el pastor John Piper. Capítulo 3. Esposos que aman como Cristo y esposas que se someten a ellos. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Primera de Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 7. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Los pasajes de Efesios y de Primera de Pedro que aparecen en la página anterior son pasajes esenciales que las parejas cristianas comprometidas o recién casadas deben llegar a conocer bien y comentar de manera sincera y detallada. Mi objetivo en este capítulo es animar esa conversación dándole suficiente material para que conversen. Empecemos por el pasaje de Efesios, pasando directamente al versículo 31. El texto es una cita de Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En el versículo siguiente, Pablo retoma esta cita y dice: Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El misterio del matrimonio. ¿Por qué es un misterio la unión de un hombre y una mujer para ser una sola carne en matrimonio? La respuesta de Pablo es esta. La unión matrimonial es un misterio, porque su significado más profundo ha sido velado en parte, aunque ahora ha sido revelado por el apóstol. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. De modo que el matrimonio es como una metáfora, una imagen, una ilustración o una parábola que representa algo más que un hombre y una mujer que se vuelven una sola carne. Representa la relación entre Cristo y la iglesia. Ese es el significado más profundo del matrimonio. Su propósito es ser una representación viva de la relación entre Cristo y la iglesia. Observen cómo los versículos 28 al 30 describen el paralelo entre Cristo y la iglesia como un cuerpo y el esposo y la esposa como una sola carne. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. En otras palabras, la unión de un hombre y su esposa en una sola carne significa en un sentido que ahora son un cuerpo, de tal modo que el cuidado que prodiga un hombre a su esposa es el cuidado que tiene de sí mismo. Son uno. Lo que él le hace a ella, se lo hace a sí mismo. Luego Pablo compara esto con el cuidado de Cristo por la iglesia. Empezando al final del versículo 29,
Pablo dice que el esposo sustenta y cuida su propia carne, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Así como el esposo es una carne con su esposa, la iglesia es un cuerpo con Cristo. Cuando el esposo cuida y sustenta a su esposa, él se cuida y se sustenta a sí mismo. Y cuando Cristo cuida y sustenta a la iglesia, él se cuida y se sustenta a sí mismo. Si quieren comprender el significado de Dios para el matrimonio, tienen que entender que estamos hablando de un original y una copia, una realidad y una metáfora, una verdad y una parábola. El original, la realidad, la verdad, es el matrimonio de Dios con su pueblo, o el matrimonio de Cristo con la iglesia. Y la copia, la metáfora, la parábola, es el matrimonio de un esposo con su esposa. Jeffrey Bromiley dice: tal como Dios hizo al hombre a su imagen, hizo el matrimonio terrenal a imagen de su matrimonio eterno con su pueblo. Los roles de esposos y esposas. Un aspecto de este misterio son los roles de esposo y esposa en el matrimonio. Uno de los puntos que señala Pablo en este pasaje es que estos roles no han sido asignados de manera arbitraria y no pueden intercambiarse sin que se pierda el propósito de Dios para el matrimonio. Los roles de esposo y esposa tienen su origen en los roles específicos de Cristo y de su iglesia. Dios quiere comunicarnos algo acerca de su Hijo y su iglesia en la forma como los esposos se relacionan entre sí. Vemos esto en los versículos 23 al 25. El versículo 24 habla a la esposa acerca de la mitad que le corresponde de la metáfora, y los versículos 23 y 25 hablan acerca de la otra mitad que le corresponde al hombre en la metáfora. Esposas, encuentren su rol específico basándose en la forma en que la iglesia se relaciona con Cristo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Lo mismo para los esposos. Encuentren su rol específico basándose en la manera en que Cristo se relaciona con la iglesia. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La redención del liderazgo y la sumisión. Cuando el pecado entró en el mundo, destruyó la armonía del matrimonio. No porque diera paso al liderazgo y a la sumisión, sino porque pervirtió el liderazgo humilde y amoroso del hombre y lo convirtió en dominación hostil en algunos hombres y en otros indiferencia negligente. También pervirtió la sumisión inteligente y dispuesta de la mujer y la convirtió en servilismo manipulador en algunas mujeres y en otras insubordinación atrevida. El pecado no creó el liderazgo y la sumisión, sino que los distorsionó y los torció de tal modo que se volvieron destructivos y horribles. Ahora bien, si esto es verdad, entonces la redención que esperamos con la venida de Cristo no significa el desmantelamiento del orden original creado, que consistía en un liderazgo amoroso y una sumisión dispuesta, sino la recuperación de estos de los estragos del pecado. Y eso es precisamente lo que encontramos en Efesios 5, del 21 al 33. Esposas, permitan que su sumisión caída sea redimida siguiendo el designio divino para la iglesia. Esposos, permitan que su liderazgo caído sea redimido siguiendo el designio divino para Cristo. Por consiguiente, el liderazgo no es un derecho del hombre para mandar y controlar, es una responsabilidad para amar como Cristo, para entregar su vida por su esposa en liderazgo de servicio. Asimismo, la sumisión no es una actitud servil, forzada ni temerosa. Esa no es la manera como Cristo quiere que su iglesia responda a su liderazgo. Él quiere que sea libre y dispuesta, alegre, delicada y vigorizante. Así pues, este pasaje de la Escritura cumple dos funciones. Protege contra los abusos de liderazgo instruyendo a los esposos a amar como Jesús, y protege contra la degradación de la sumisión, instruyendo a las esposas a responder de la misma manera que la iglesia responde a Cristo. Definición de liderazgo y sumisión. Puede ser de utilidad ofrecer aquí definiciones claras de liderazgo y de sumisión, conforme las entiendo en este pasaje. Liderazgo es el llamado divino de un esposo a asumir la responsabilidad principal de ser cabeza, de la provisión y la protección de un hogar, como líder siervo siguiendo el ejemplo de Cristo. Sumisión es el llamado divino de una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarle a cumplirlo de acuerdo con los dones que ella posee. En un momento presentaré algunas implicaciones prácticas de estas definiciones.
pero primero permítame precisar un par de objeciones comunes. ¿Qué es la sumisión mutua? Las ideas de liderazgo y de sumisión no gozan de popularidad en nuestros días. El espíritu de nuestra sociedad hace que resulte muy difícil que las personas escuchen pasajes como este con una actitud positiva. La objeción más común al cuadro que acabo de presentar de liderazgo amoroso y la sumisión dispuesta es que el versículo 21 nos enseña a someternos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Un escritor dice, por ejemplo, por definición, la sumisión mutua descarta las diferencias jerárquicas. Lo que afirma aquí es que si la sumisión mutua refiere a una realidad entre el esposo y la esposa, es contradictorio decir que el esposo tiene una responsabilidad especial de liderar y la esposa una responsabilidad especial de apoyar ese liderazgo y de ayudar a cumplirlo. ¿Qué hacemos con este dilema? Yo diría que simplemente no es cierto. De hecho, una página más adelante, el escritor mismo dice que la iglesia florece cuando hay sumisión mutua. En una iglesia guiada por el Espíritu, los ancianos se someten a la congregación cuando rinden cuentas de su cuidado, y la congregación se somete a los ancianos al aceptar la dirección de ellos. Más adelante afirma incluso, las congregaciones se someten a sus líderes por medio de la obediencia. Así pues, cuando se trata de la iglesia, él no tiene problema alguno en reconocer que la sumisión mutua es posible entre dos grupos, uno de los cuales tiene la responsabilidad especial de dirigir y otro tiene la responsabilidad especial de aceptar la dirección. Y eso es correcto. No hay contradicción entre la sumisión mutua y una relación de liderazgo y respuesta. La sumisión mutua no significa que los dos miembros de la pareja deban someterse exactamente de la misma forma. Cristo mismo se sometió a la iglesia en cierto modo, por un liderazgo de servicio que le costó la vida. Y la iglesia se somete a Cristo de otra manera, honrando su liderazgo y siguiéndolo en el camino al Calvario. De modo que no es cierto que la sumisión mutua descarte el modelo familiar de liderazgo conforme a Cristo y de la sumisión propia de la iglesia. La sumisión mutua no elimina esos roles, sino que los transforma. ¿Se refiere cabeza al liderazgo? Otra objeción común al modelo de liderazgo y sumisión es que la cabeza no significa en absoluto liderazgo. Significa fuente, como un manantial o el nacimiento de un río. Según esta perspectiva, decir que un esposo es cabeza de su esposa no significa que sea un líder, sino que en cierto sentido, él es su fuente o manantial. Sin embargo, existen de hecho estudios serios que demuestran que en los días de Pablo, este no era un significado usual para la palabra cabeza. Probablemente ustedes nunca leerán estos artículos técnicos, así que permítanme intentar mostrarles algo a partir de los versículos mismos, que todos pueden ver. El esposo es representado como la cabeza de su esposa, tal como Cristo representa la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Ahora, si la cabeza significa fuente, entonces ¿de qué es fuente el esposo? ¿Qué recibe el cuerpo de la cabeza? Recibe sustento. Esto se menciona en el versículo 29. Y podemos entender esto porque la boca está en la cabeza y el sustento entra al cuerpo por la boca. Pero eso no es lo único que recibe el cuerpo de la cabeza. Recibe también dirección, porque los ojos están en la cabeza, y agudeza mental y protección, porque los oídos están en la cabeza. De modo que si el esposo como cabeza es una carne con su esposa, que es su cuerpo, y si él es por ende su fuente de dirección, de alimento y de agudeza, la conclusión natural es que la cabeza, el esposo, tiene una responsabilidad principal de liderazgo, provisión y protección. Por lo tanto, aunque la cabeza signifique fuente, la interpretación más natural de estos versículos es que los esposos están llamados por Dios a asumir la responsabilidad primordial de liderazgo, de servicio, conforme al ejemplo de Cristo, y de la protección y provisión del hogar. Y las esposas están llamadas a honrar y afirmar el liderazgo del esposo, y ayudar a llevarlo a cabo conforme a los dones que ella posee. Implicaciones prácticas. Para terminar este capítulo, haremos un breve examen de algunas implicaciones prácticas de esta idea. La transformación del liderazgo. El llamado del versículo 25 a los esposos: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, revoluciona la forma como Él lidera.
Observa lo que dice Jesús en Lucas 22:26. Sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. En otras palabras, esposos, no dejen de liderar, sino conviertan todo su liderazgo en servicio. La responsabilidad del liderazgo no te es dada para que te envanezcas, sino para edificar a tu familia. La transformación de la sumisión. La sumisión no significa poner al esposo en lugar de Cristo. El versículo 21 dice que la sumisión nace del temor de Cristo. La sumisión no significa que la palabra del esposo es absoluta, porque solo la palabra de Cristo es absoluta. Ninguna esposa debe seguir a un esposo que la conduce a pecar. Esto es imposible de llevar a cabo en el temor de Cristo. Por otro lado, la sumisión no significa renunciar al acto de pensar. No significa que una esposa no tenga nada que aportar a las decisiones familiares ni que pueda influir en su esposo, porque la sumisión no procede de la ignorancia ni la incompetencia. La sumisión nace de lo que conviene en el Señor y corresponde al orden creado por Dios. La sumisión es una inclinación de la voluntad para aceptar el liderazgo del esposo y una disposición del espíritu para apoyar sus iniciativas. La razón por la cual digo que es una disposición y una inclinación es porque habrá momentos en los que aún la esposa más sumisa dude de la decisión de su esposo. Puede que a ella le parezca imprudente. Supongamos que hablo de Noel y de mí. Yo estoy a punto de tomar una decisión perjudicial para la familia. En ese momento, Noel puede expresar su sumisión diciendo algo como: Johnny, sé que has meditado mucho en esto y me encanta cuando tomas la iniciativa de planear por nosotros y asumir responsabilidad de esa manera. Pero realmente no tengo paz con esta decisión y creo que tenemos que hablar al respecto un poco más. ¿Qué te parece? Tal vez podamos hablar al respecto esta noche. Esta es una forma bíblica de sumisión porque, número 1, los esposos, a diferencia de Cristo, pueden fallar y deben reconocerlo. Número 2, los esposos deben anhelar que sus esposas se alegren con las decisiones familiares, porque Cristo quiere que a nosotros nos alegre acatar sus decisiones y no solo seguirlas a regañadientes. Y número 3, la forma como Noel expresó sus reservas comunicó claramente que ella apoya mi liderazgo y que afirma mi rol como cabeza. Cuando un hombre percibe que Dios lo hace responsable principal de la vida espiritual de la familia, reunir a la familia para el culto devocional, llevarla a la iglesia, hacer el llamado a la oración durante las comidas, cuando se siente que Dios lo hace responsable principal de la disciplina y la educación de los hijos, de la mayordomía del dinero, de la provisión de alimento, de la seguridad del hogar, de la sanidad de conflictos, ese sentido especial de responsabilidad no es autoritario ni autocrático, no es dominante, dictatorial, opresivo ni abusivo. Es simplemente un liderazgo de servicio. Y nunca he conocido a una esposa que lamente estar casada con un hombre que cumple con esa responsabilidad. Porque cuando Dios diseña algo, como el matrimonio, Él lo diseña para su gloria y para nuestro bien. Así pues, permítanme animarlos de nuevo, a ti y a tu prometido o prometida, a revisar este capítulo con gran detenimiento. ¿Qué partes los llenan de emoción? ¿Hay algo que los incomode o inquiete? ¿Hay pasajes que los preocupan? No porque les desagrade la manera como he expresado algo, sino porque descubren que están resistiendo la enseñanza de la Escritura. Dejen que su conversación fluya de manera libre, abierta y sincera. Enfrentarse con la Escritura nunca es mala idea. Sean amables y humildes, y Dios hará en ustedes su buena obra.